Bien, este es un nuevo vídeo en sucio que tiene como objetivo resolver el ejercicio 6. El ejercicio 6 de la hoja de ejercicios de bloque 1 de análisis intertemporal, un contexto de 2 periodos, en el que el sector público tiene un objetivo, parte de una situación inicial de deuda positiva, y quiere acabar su mandato en equilibrio presupuestario. Entonces, la primera cuestión que se nos plantea es que determinemos cómo puede financiar ese desembolso, cómo puede financiar lo que es la eliminación de deuda. Bueno, pues para determinar esa cuestión se parte de la restricción presupuestaria intertemporal del sector público. Esta es la restricción en términos genéricos. Y la cuestión relevante es que el objetivo que tiene el sector público es finalizar su mandato en equilibrio presupuestario, sin dejar nada de duda. Eso quiere decir que el valor presente de la deuda, esta expresión, el valor presente de la variación de la deuda, se tornaría en esta cuantía. Por tanto, esto es lo que se tiene que financiar con impuestos. Entonces, para financiarlo con impuestos hay dos opciones. Uno, con impuestos en primer periodo. Si os dais cuenta, la variación de impuestos en primer periodo financia directamente esta eliminación de la deuda en esta cuantía. No hay ningún tipo de interés que la afecte y nada, y por tanto la expresión sería esta de aquí. Sin embargo, si lo financia con impuestos en el siguiente periodo, fijaos que está dividido por 1 más R. Por tanto, la variación de los impuestos estaría dividido por 1 más R igual al esfuerzo de reducción de la deuda que tiene que hacer. Si despejamos la variación entre sus dos, tendríamos esta otra expresión. Fijaos que hay una discrepancia. La discrepancia es que el incremento de los impuestos en el siguiente periodo, en el periodo 2, es mayor en 1 más R a la variación de los impuestos en el primer periodo. ¿Por qué? Porque si sube los impuestos en el siguiente periodo, tienes que financiar más intereses pagados. ¿De acuerdo? Por eso este término, 1 más R, está multiplicando aquí para que aparezca aquí el cuadrado. Bueno, dicho esto, se nos pide también que determinemos el efecto sobre el consumo. Se va a suponer, a efectos simplificadores, lo dice el enunciado, que el tipo de interés coincide con ρ. Si el tipo de interés coincide con la tasa de descuento subjetiva, sabemos que el consumo es constante. El consumo del primer periodo coincide con el consumo del segundo periodo y es igual a un consumo cuya expresión es esta. Esto se puede obtener a partir del vídeo 3 de análisis intertemporal. Bien, y entonces la cuestión es saber que el consumo depende de los impuestos del primer periodo y de los impuestos del segundo periodo. Y por tanto, que la variación del consumo será igual a menos 1 más R, 2 más R, por la variación de los impuestos en el primer periodo. Este sería el efecto sobre el consumo de una subida de impuestos. De impuestos en el primer periodo. Si calculamos la variación del consumo, voy a ponerlo en este color ahora, la variación del consumo respecto a los cambios en T2, la expresión es la misma, pero aquí está dividido por 1 más R. Dividido por 1 más R. ¿Lo veis? Vale. Y ahora, ¿cuánto cambia el consumo? Pues tenemos que pensar que las variaciones de los impuestos en ambos casos es distinta. En el caso de los impuestos del primer periodo, la variación es esta. La hemos determinado antes, con lo que si sustituyo, tengo que esto es el cambio del consumo, la caída del consumo, es un efecto negativo, la caída del consumo si se financia la eliminación de la deuda con impuestos en el primer periodo. Y si lo que hago es, en esta expresión, sustituir la variación de los impuestos en T2 por lo que realmente varía T2, si sustituyo, me quedaría esta expresión, que si os fijáis también es negativa y que es idéntica. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto confirma el principio de equivalencia de Ricardo, que cuando la renta es una dotación y el tipo de interés público y el privado coinciden, el efecto de modificaciones en los impuestos para financiar gasto público o para este caso para financiar la eliminación de deuda, el efecto sobre el consumo es idéntico, lo cual es el postulado principal del principio de equivalencia de Ricardo.